Eh, Asimismo, ¿cuáles son los delitos que nuestra legislación considera que están vinculados a organizaciones criminales como por ejemplo narcotráfico, como por ejemplo lavado de activos, como por ejemplo trata de personas, como por ejemplo delitos ambientales, minería ilegal, etcétera? El día de hoy vamos a desarrollar una clase procesal práctica, fácil de entender, con ciertos cuestionamientos propios de la experiencia profesional. Algo muy importante es que las normas, eh, la eficiencia de las normas se miden cuando impactan en la sociedad. Si el impacto es positivo, evidentemente la norma es eficiente. Si el impacto es negativo, la norma es ineficiente. Toda norma, para que sea aprobada, debe superar un análisis económico. El más básico es costo-beneficio, ese es el más básico. Sucede que en nuestra realidad, penosamente, se instauran normas, se promulgan normas y el resultado no es el deseado. Eso es porque previamente no existió un adecuado análisis del impacto de la norma. No existió un adecuado análisis costo-beneficio. La clase pasada conversamos acerca de qué sucedería, por ejemplo, si a los violadores sexuales se les impone la pena capital, la pena de muerte. Y haciendo un análisis económico del delincuente sexual, la consecuencia sería la muerte de la víctima, porque la víctima es la única testigo que le puede imputar en juicio oral el delito. Entonces, eh, tenemos que analizar realmente si resulta eficiente o no eficiente la pena de muerte para los violadores sexuales. Es solamente un ejemplo. Así tenemos un paquete de normas que han sido denominadas normas pro crimen. Si hoy tengo tiempo, empezaré a estudiarlas y explicarlas. Si no, la próxima clase, esas normas que han sido dictaminadas, sin embargo, no generan un beneficio a la sociedad, porque toda norma tiene que generar un beneficio a la sociedad. En la búsqueda de ese beneficio, siempre va a haber un costo de oportunidad, siempre va a haber un costo social, siempre va a ser así. La idea es que el beneficio sea mayor al costo. Sin embargo, los allanamientos que tienen carácter sorpresivo para incautar medios de prueba, para incautar elementos de convicción, antes eran sorpresivos y hoy ya perdió ese carácter, esa inmediatez, toda vez de que no se puede ingresar a un domicilio, allanarlo si previamente no está el abogado defensor de la parte intervenida o allanada. Y eso le resta pues la inmediatez, el carácter de sorpresa y la posibilidad de que, por ejemplo, el intervenido pueda eliminar pruebas, por ejemplo, triturar documentos, incinerarlos, etcétera. O borrar, resetear un celular, borrar este, documentos de la computadora. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida las normas que han dictaminado este Congreso que se despide en estos últimos 5 años, en qué medida estas normas realmente favorecen a la sociedad o favorecen al delincuente, sea delincuente común o sea delincuente que pertenece a una organización criminal. Hay que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, antes de ingresar al tema de fondo, eh, con respecto a la prisión preventiva, todos sabemos que los tres supuestos procesales son fundados y graves
fundados y graves elementos de convicción. Dos, prognosis de la pena. Y tres, el peligro de procesal, peligro de fuga. Con respecto al pronóstico de la pena, en un principio, para solicitar prisión preventiva, la pena tenía que ser superior, la pena que el Ministerio Público imputa al responsable eh, debe superar los 4 años de pena privativa de libertad. Incluso, con gran sorpresa he visto un video de redes como el Ministerio Público hace poco, no más de 2 semanas atrás, ha solicitado prisión preventiva cuando no se cumplía con el pronóstico de la pena. Bueno, en un principio la pena tenía que superar los 4 años de pena privativa de libertad. Hoy, gracias a una legislatura, a una modificación de la norma, la pena debe superar los 5 años de pena privativa de la libertad. La pregunta es, ¿a quién favorece? Existen diversas razones por las cuales se ha modificado el, eh, el prognosis de la pena eh, y se dice que es por política penitenciaria. Señores, en nuestras cárceles la realidad era bien penosa porque más del 60% de internos eran internos con prisión preventiva, menos del 40% de internos tenían condena definitiva. Hoy ese ratio ha mejorado, eh, más del 40% hoy son internos con condena y el saldo restante son internos con prisión preventiva. Pese a haber mejorado, señores, lo ideal es comprender que la prisión preventiva es temporal, es variable, es una medida coercitiva de carácter personal y es la última ratio. Señores, cualquier circunstancia que restrinja la libertad de tránsito de un ciudadano, sea temporal o definitiva, es última ratio. Tenemos que pensar cuál es el fin de la pena. Escuché a un periodista, equivocadamente, por eso es periodista, que la pena es disuasiva. No, no, la pena que el condenado purga no es disuasiva, es resociabilizadora, o me corrijo, debería ser resociabilizadora, la pena privativa de libertad. Lo que sí debe ser disuasiva es el tipo penal y sobre todo el horizonte de temporalidad de la sanción penal. Muy diferente es que un delito tenga de 8 a 12 años, de 12 a 20, y que eso desaliente al delincuente a que la pena que el delincuente purga ya condenado sea disuasiva. No, vuelvo a corregir a ese periodista, la pena privativa de libertad per se no es disuasiva, debería ser resociabilizadora. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra realidad penitenciaria, señores? La pregunta sería, ¿un interno se resociabiliza en las cárceles? ¿Cómo son nuestras cárceles? ¿Cómo son nuestras realidades? Señores, en las cárceles peruanas existe una doble legislación. La legislación propia de nuestro ordenamiento jurídico, de todos los ciudadanos, y en el seno de todo centro penitenciario está la ley canera, que es la legislación de los internos. Una ley muy severa para los propios internos. ¿Y esto qué quiere decir? De que en los centros penitenciarios existe su propia ley, su propia forma de vida, su propia administración. Es una norma no escrita que convive paralelamente con nuestro ordenamiento jurídico. Y esta administración a propias manos de los líderes de diversos centros penitenciarios
ha permitido que en el seno de los centros penitenciarios se desarrollen organizaciones criminales. De manera que, eh, miren cómo es la lógica, la prisión preventiva, segundo presupuesto procesal, pronóstico de la pena, antes era 4 años, 4 años de pena privativa de libertad, pero ¿para qué no abunden los internos en un centro penitenciario con prisión preventiva? Le aumentan la pena, le aumentan la prognosis a 5 años. Claro, no van a aumentar los delincuentes con prisión preventiva en un centro penitenciario, pero sí van a aumentar los delincuentes sin prisión preventiva, ¿no? Con comparecencia mientras dure su proceso en las calles y en agravio de todos los ciudadanos. Por eso se habla de normas pro crimen, porque a todas luces favorecen al delincuente en desmedro de la sociedad y de los buenos ciudadanos. Este es un ejemplo del paquete de normas que se denominaron pro crimen, que posteriormente vamos a estudiar. El día de hoy vamos a estudiar el crimen organizado, pero vamos a empezar por los actos de investigación. La investigación preliminar, la investigación llevada a cargo del Ministerio Público. Para estos señores, yo he sido fiscal durante 7 años del IMAESTE, fiscal provincial, cuando era joven, y yo les voy a decir algo, y nadie me puede desmentir, y esto queda muy bien grabado. Señores, el fiscal es un abogado. Punto. Tenga maestría, tenga doctorado, en todas las ciencias. El fiscal es un abogado. El fiscal no es detective. El fiscal no es perito. El fiscal no es investigador. Señores, muy importante que el fiscal se ubique en sus capacidades. Y es por eso, bien con la manito, y es por eso que la Constitución debe ser corregida. Porque tenemos el Ministerio Público con mandato constitucional, pero también tenemos a la Policía Nacional del Perú con mención constitucional. Ambos son organismos con mención constitucional y con funciones propias que pueden converger en un momento dado. Y debo aclarar, el fiscal, por ley, se encarga de la investigación preliminar, preparatoria, dispone la apertura. No, dispongo la apertura de una investigación, tal diligencia. Bueno, señores, un interrogatorio no lo podría llamar una diligencia, aunque sí lo es. Pero sí hay pericias y sí hay investigaciones donde se requiere aquellos sabuesos y el expertise de esos grandes criminalistas, de esos grandes investigadores de delito. Entonces, ¿quién se encarga de la investigación criminal? ¿Quién realiza la investigación criminal? ¿La Policía Nacional o el Ministerio Público? Y debe quedar claro, porque esto lo hemos sustentado incluso en el Congreso, para que se sepa y para que aprendan. Incluso un grave error cometía el Ministerio Público eh, sosteniendo que iba a desarrollar inteligencia. Realmente es un atrevimiento y ofensa al conocimiento sobre lo que es inteligencia. No hay que confundir inteligencia con actos de investigación. La inteligencia es antes de que el hecho suceda. La investigación criminal es después de que el hecho suceda. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo debemos entender la Constitución y cómo debemos entender al Código Procesal Penal con respecto a las prerrogativas
que tiene el representante del Ministerio Público una vez que conoce la noticia crímine? Ya, el fiscal dispone la apertura de una investigación preliminar, preparatoria. Bien, ¿es el director de la investigación? Sí, es el director jurídico. ¿Escuchó? El fiscal es el director jurídico, pero no es quien se encarga realmente de la investigación, porque para eso existe la Policía Nacional. Es más, hablar de la Policía Nacional es inexacto. Debería decir, de la investigación del delito se encarga la Policía Criminal, que es una especialidad que tiene la Policía Nacional de Perú. Solamente el policía criminal está en condiciones, está preparado para investigar un delito que está dispuesto así en una carpeta fiscal. Esto significa, señores, que el fiscal tiene su función de evaluar los medios de convicción que el policía criminal, que el pesquisa le lleve, porque eso sí, el pesquisa investiga el delito y le lleva al fiscal. Elemento de convicción. Ahí está, la transcripción de una escucha. Toma, señor fiscal. Foto, tome, señor fiscal. Video, tome, señor fiscal. Flagrancia, detención, acta, tome, señor fiscal. Policía entrega, pone en manos del fiscal. Y el fiscal, ¿qué hace? Califica jurídicamente. Si lo que recibe es delito o no. Y si lo que recibe es suficiente y de acuerdo a eso, por ejemplo, me voy a proceso inmediato si es suficiente. Y si no es suficiente, entonces apertura investigación preliminar y sigue investigando. Y si solamente faltan algunas diligencias, el plazo será muy corto. Y si faltan diligencias, un plazo mayor o amplio el plazo. En fin, es muy importante comprender, señores, la función del representante del Ministerio Público en la investigación criminal. Sí es el director de la investigación, pero jurídico, jurídico, conduce la investigación de manera jurídica y así ha sido corregido ahora el Código Procesal Penal gracias a un gran maestro que tengo que resolverme el nombre, una persona muy respetable y anónima, y debo conservar su anonimato, pero es el responsable que muchas normas hayan sido modificadas para bien, hombres de gran sabiduría, para bien. Hemos trabajado muchas normas a favor de la ciudadanía y en contra de la delincuencia. Entonces, el fiscal conduce la investigación, sí, pero jurídicamente. El fiscal no está escuchando, no está interceptando, no está siguiendo, tomando fotos, filmando. No lo hace. Lo hace el policía. Capaz eso muchas veces le hace pensar al Ministerio Público que está encima del policía. Se equivoca. Cada una tiene una función por mandato constitucional y debería haber respeto. Pero bueno, estamos en una sociedad creciendo económicamente y espero que al nivel de nuestro crecimiento económico también se desarrollen virtudes, valores en toda la sociedad de manera general y que tengamos jueces y fiscales probos, dignos, que la sociedad respete. Entonces, vamos a estudiar la investigación criminal de estos delitos propios de una organización criminal. Una investigación criminal a cargo del pesquisa, del policía criminal, pero dispuesto
por el fiscal. A continuación voy a compartir ciertas diapositivas que nos van a permitir, señores, estudiar la investigación de los delitos de organización criminal. Violeta, muchas gracias por prender su cámara. Así, así no me siento solo. Gracias. Bien, empezamos, señores. Voy a leer cada párrafo y luego de ello voy a comentar. La imputación criminal es el conjunto de actuaciones realizadas por el Ministerio Público. Se aclara, no lo realiza el Ministerio Público, sino lo ejecuta la policía criminal por disposición del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público conduce la investigación criminal de manera jurídica. Y la Policía Nacional de Perú, con la finalidad de identificar a los integrantes de una organización criminal, determinar la forma que operan, obtener elementos de convicción y reunir pruebas que permitan sustentar una acusación penal. Podemos pensar en diversas organizaciones criminales. Por ejemplo, a mí se me ocurre aquella organización criminal que se dedica al tráfico ilícito de drogas. Existen diversos roles. Existen los químicos, existen los cocaleros, existen los transportistas, existen los que custodian a los transportistas, de manera que existen diversos roles, señores, dentro dentro de una organización criminal dedicado al tráfico ilícito de drogas. La investigación criminal debe permitir que el Ministerio Público cuente con elementos de convicción suficientes para que la acusación permita la instauración de un juicio oral y que a su vez en el contradictorio permita una condena. Entonces, miren lo que estoy diciendo, la investigación criminal a cargo de la policía especializada en investigación criminal, no cualquier policía, por eso hay especialidades. Toda la investigación que realice la Policía Nacional será insumo para que el Ministerio Público pueda, señores, sustentar su acusación de manera objetiva, imputación objetiva necesaria y que a su vez, en el contradictorio juicio oral, el juzgador puede evaluar y pueda condenar. En otras palabras, yo les pregunto a ustedes, ¿quién ofrece la prueba para condenar al
al delincuente que forma parte de una organización criminal? ¿Quién ofrece la prueba? ¿Quién lleva la prueba para condenar al delincuente que forma parte de una organización criminal? ¿El fiscal? ¿El Ministerio Público? ¿Él ofrece la prueba? No, señores, lo hace la policía. Y lo hace la policía a través de unas diligencias especiales, actos especiales de investigación, diversos actos especiales de investigación que van a tener el propósito de ofrecerle al fiscal elementos de convicción para que pueda acusar y que a su vez en su oportunidad serán pruebas para condenar. Señores, la policía criminal se encarga de llevarle la prueba que permita condenar a un delincuente de manera, de ahí la importancia, señores, de la investigación criminal. De ahí la importancia de contar con efectivos policiales especializados, honestos. De ahí la importancia de contar con miembros del Ministerio Público honestos, objetivos, probos. De nada sirve o ninguna labor fiscal tendrá fruto si no existe realmente un buen trabajo por parte de los pesquisas, de los investigadores criminales. Claro, toma su tiempo, sí, toma su tiempo, etapa preparatoria, control de acusación, juicio oral, condena, e incluso impugnan y sube a la Suprema. Sí, por supuesto, sí. Toma tiempo, toma tiempo por carga o porque nuestro sistema procedimental no es el más idóneo. Ojo, yo nunca he estado de acuerdo con nuestro nuevo Código Procesal Penal, que no tiene nada de nuevo. En Chile no es nuevo, en Colombia no es nuevo, acá tiene 20 años, o sea, no es nuevo. Igual se demora, ¿no? Debería haber procesos más eficientes, más céleres. ¿Que tiene algunos procesos céleres como el inmediato? Sí, es verdad. Pero, señores, miren la importancia del pesquisa, la importancia de la investigación criminal, porque el pesquisa policial es quien le entrega el elemento de convicción que va a permitir que el Ministerio Público sustente su acusación. Miren la importancia, señores. ¿Ah? Entonces no se puede decir que el Ministerio Público esté encima del Poder Policial, porque el Ministerio Público no hará nada si no hay un buen producto por parte del pesquisa. Seguimos. Las diligencias preliminares constituyen la primera etapa de la investigación penal, durante la cual el Ministerio Público verifica si existen suficientes elementos de convicción que justifique iniciar una investigación preparatoria formal. En los casos de crimen organizado, esta etapa reviste especial importancia porque permite identificar a los miembros de la organización. A ver, señores, podemos identificar a los miembros de la organización. ¿De qué manera? ¿Mm? Con interceptación telefónica, óbice, seguimiento, también. De esa manera, señores, con óbice, con seguimiento, interceptación telefónica, el pesquisa va construyendo la complejidad de la organización criminal y la función de cada uno. El financista, el tesorero, el logístico, el transportista, el químico, el que da seguridad, el enlace con el enlace con Colombia, el enlace con Bolivia, el enlace con México. Entonces, miren qué interesante. Ya el pesquisa en su informe policial le lleva al fiscal la organización criminal completamente desarrollada. Cabecillas, mando medio, la base, y cómo interactúan ellos, y la función de cada uno de ellos. No se puede imputar organización criminal si no se explica la jerarquía y las funciones de cada uno de ellos.
¿Cómo me llamas? Estoy escuchando este curso. No se escucha nada. No, ¿por qué es demorado? Ah, Voy a... Ya apagó Javier su micrófono. Listo. En casos de crimen organizado, esta etapa reviste especial importancia porque permite identificar a los miembros de la organización, conocer su estructura y asegurar elementos probatorios antes que sean destruidos. Dice, plazos. La ley establece el plazo de 60 días, sí, pero por otros delitos, señores, en las investigaciones criminales que obedecen a investigaciones complejas, señores, el plazo es mayor. Un segundo, por favor, que me está timbrando acá. Señores, por la complejidad como actúa una organización criminal, por su complejidad, así mismo para identificar, diseñar la jerarquía, reconocer las funciones de cada parte integrante de una organización criminal. La ley es sabia y permite, señores, hasta 36 meses de investigación preparatoria. Hasta 36 meses, señores, debido a la complejidad que pueden tener organizaciones criminales. ¿Ya? Imaginemos una organización dedicada a la trata de personas. Imaginemos una organización criminal dedicado al lavado de activos, una organización criminal dedicado a la usurpación o delitos conexos contra la propiedad, como el Grupo Orellana. Obviamente, señores, diseñar una organización que involucre notarios públicos, registradores, abogados, empresarios, señores, requiere un tiempo prudente para poder diseñar la organización, la jerarquía, las funciones y llevarle un producto útil al Ministerio Público para que éste a su vez pueda trabajarlo a través de una acusación, señores. De ahí la importancia. Razonabilidad del plazo de investigación. Resulta razonable los 36 meses, dependiendo la complejidad de la organización criminal, señor. ¿Sí? Dependiendo de la complejidad de la organización criminal. Dice, se debe evaluar los siguientes criterios para determinar el plazo máximo de una investigación preparatoria. Complejidad de la investigación, bien. El grado de avance de diligencia, también. La realización de actos de investigación útiles, idóneos, siempre. ¿Idóneos para qué? ¿Útiles para qué? Ah, para determinar la jerarquía, composición o estructura y la función de cada miembro de la organización criminal. Y ese es un error que suelo ver en acusaciones del Ministerio Público que luego son observadas en control de acusación y son devueltas a que el Ministerio Público corrija. Cuando imputan un delito, por ejemplo, tráfico y uso de drogas, y a todos, a los 12 detenidos, les imputan un hecho similar. No puede ser así. En cada hecho, cada uno ha debido cometer un acto determinado. Cada uno tiene una función. No todos transportan droga. O puede ser que sí, ¿no? Ya, y si todos transportan, tal ciudadano transportó en vehículo A, tal ciudadano en vehículo B, tal ciudadano en vehículo C.
tal ciudadano, tal cantidad, el otro, otra cantidad. O sea, la imputación tiene que ser individual, diferenciada. Claro, ambos son parte de una organización criminal dedicada al tráfico y uso de drogas, pero cada uno ha cumplido, ha realizado un hecho punitivo que tiene que ser diferenciado. Para eso se requiere tiempo, señores. Investigaciones. Ojo, y ahora hay investigaciones donde ni siquiera el Ministerio Público conoce. También les digo que duran años, ¿ya? Pero no me voy a referir en la clase de hoy en ese extremo, porque una investigación, señores, eh, puede dar fruto a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Todo depende de los actores que están siendo investigados, de las amenazas que están siendo investigadas. No depende del investigador. No se le puede decir apúrese. No, es que la investigación dará fruto dependiendo de la materialización de hechos punitivos de los que están siendo investigados. Así es sencillo. Continuamos. Eh, Criterios para la razonabilidad del plazo de investigación, la conducta procesal del investigado o de los investigados, los elementos de convicción obtenidos, la magnitud de la organización criminal. No es lo mismo una organización criminal a nivel local que una transnacional. No es lo mismo por los nexos, por las conexiones, por las rutas, por dónde se trafica, por fronteras, vía marítima, terrestre, aérea, dónde aterrizan las avionetas, en qué aeropuertos clandestinos. Entonces, señores, no es lo mismo. El nivel de desarrollo de la organización, sí, muy importante. El nivel de alcance de la organización, si es local, si es regional, si es nacional, si es global, si es sudamericano, muy importante. Y la gravedad y la peligrosidad de los hechos investigados. E incluso, señores, existen agentes infiltrados en el seno de organizaciones criminales que cumplen el rol de informantes, agentes que participan y son miembros de una organización criminal, pero en calidad de informantes. Entonces, esta investigación puede durar años, señores, y obviamente es una investigación paralela a lo que el Ministerio Público ha podido disponer por razones evidentes. La ley que estamos estudiando, la ley contra el crimen organizado, 30.077, dispone que todo proceso seguido en contra de integrantes de una organización criminal se considera automáticamente de investigación compleja. ¿Qué implica una investigación compleja? Vamos, mayor duración de la investigación preparatoria, hasta 36 meses, como se dijo. ¿Posibilidad de realizar un mayor número de diligencias? Obviamente, señores, porque eh, en una investigación pueden haber 10 actos de tráfico, 20 actos de tráfico, y habrá que sustentar los 20 actos de tráfico si fuese necesario. Sí le voy a decir que a veces resulta muy agotador cuando el Ministerio Público sustenta los hechos de su acusación, muy agotador, y ahí sí eh, falta capacidad penosamente por parte del Ministerio Público, porque no es necesario que si una persona ha traficado 20 veces, eh, se acredite las 20 veces de la, como si fuese una sola vez. Me dejo entender. La policía
los pesquisas pueden tener registrado 20 actos de tráfico de droga. 20. 20 filmaciones, un paquete de fotos por cada vez que lo hizo. Eh, Basta, señores, que el Ministerio Público sustente una de manera detallada para que ya se cumpla con la condición del tipo penal y pueda ser condenado. Y puede hacer referencia de las 19 más actos de tráfico que tienen sostén, pues, en paneus fotográfico y en actas. Pero, y ahora imagínese que el Ministerio Público, por por cada persona, va a sustentar cada acto de tráfico que la policía ha venido registrando durante meses o años. O sea, imagínense, eso es una gran debilidad del Ministerio Público porque cuando comienza a hacerlo con un procesado, capaz lo empieza haciendo bien. Al segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, octavo, noveno, doceavo procesado, ya se cansó, ya perdió la brújula, los jueces también ya están agotados. Señores, eh, la eficiencia significa obtener un resultado favorable y muchas veces no se requiere cantidad, sino calidad para ser eficiente. Entonces, les digo esto porque el policía, el pesquisa, todo va a filmar, todo va a grabar. Cuando está escuchando, está interceptando, todo está grabado, todo es transcrito, toneladas de hojas. Ya el fiscal tiene que tener un buen criterio y ser prudente cómo utiliza lo que el policía le entrega en toneladas de actas, en toneladas de hojas. Sería cómico de que el Ministerio Público se ponga a leer todas las conversaciones grabadas, ¿no? Interceptadas. No sería útil. No, pero en estas toneladas hay 10 comunicaciones donde se acredita el tráfico. Sí, está bien. Concentremos en la conversación puntual. Por eso, pero sí el policía tiene que conservar todas las comunicaciones, todas las transcripciones, así sean toneladas. Por eso el rol del Ministerio Público es muy importante para que realice un discernimiento de qué prueba resulta más útil que otra. Existen elementos de convicción fuertes y existen elementos de convicción débiles. Existen elementos de convicción más fuertes que otros. Y el Ministerio Público, que recibe toda la investigación de pesquisa, debe tener criterio y debe conservar o separar los elementos de convicción más fuertes que permitan sustentar y acreditar su acusación. Porque no es por montón. No resulta eficiente, resulta agotador y algo muy penoso, que el fiscal él mismo se agota, se confunde, se contradice y eso favorece a la defensa en perjuicio de todos los ciudadanos. ¿Qué más implica una investigación criminal, señor? Eh, Posibilidad de realizar un mayor número de diligencias, sí. Mayores escuchas, sí. Mayores seguimientos, sí. Coordinación entre diversas autoridades nacionales e internacionales, por supuesto. Uso de técnicas y especial de investigación, sí, las que vamos hoy día a estudiar. Análisis de gran cantidad de pruebas documentales, financieras y tecnológicas, sí. Pero vuelvo a repetir, a mayor investigación, mayores elementos de convicción. A mayores elementos de convicción, el fiscal tiene que tener un criterio de separar y quedarse con los elementos de convicción más fuertes que le permiten la eficiencia en la sustentación de su acusación. No es cantidad, es calidad. Y lo mismo, en sentido contrario, para la defensa técnica. Un juez
un gran juez supremo. Fui su discípulo ya hace muchos años, allá por el 98. Me enseñó y dijo, yo cierro mis ojos y escucho al Ministerio Público. Yo sé que al frente está el acusado y cierro mis ojos y escucho a la defensa del acusado. Y lo único que le pido a la defensa del acusado es, dame una sola prueba que demuestre su inocencia. Espero haber sido claro con ese ejemplo. No es cantidad, no lo es calidad. Pero obviamente estamos en la investigación criminal de una organización criminal y existe toda una división de pesquisas de policías criminales, toda una división, todo un equipo investigando a una organización criminal. Y cada pesquisa que forme parte del equipo va arrojando elementos tras elementos, tras elementos, tras elementos de convicción. Y los elementos de convicción son abrumadores. De ahí la capacidad jurídica, no operativa, porque la labor de investigación criminal que hace el pesquisa policial es una labor operativa, pero la discreción que debe tener el Ministerio Público es una labor jurídica, no operativa, y debe discrecionar entre elementos de convicción fuertes de los más fuertes y solo quedarse con los más fuertes para realizar una imputación objetiva necesaria. Si no, señores, los juicios y los procesos nunca terminarían. Como dijo este vocal supremo, todavía en carrera, solo ofréceme una sola prueba para demostrar tu inocencia. Muy sencillo, muy claro de entender. Seguimos. Voy a revisar la norma, a ver, permítame un segundo, por favor. Bien, vamos con las técnicas especiales de investigación. ¿Cuándo aplicar las técnicas especiales de investigación? ¿Cuál es la finalidad de las técnicas especiales de investigación? ¿Por qué son especiales? ¿Por qué es una técnica? Dice, ya le voy a decir, existe una diferencia entre la técnica y la ciencia. El derecho es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene su método y tiene su filosofía. ¿Y cuál es el método? El proceso penal. ¿Y cuál es la filosofía? Que la pena debe rehabilitar al condenado. Listo. Y toda ciencia tiene su método y su filosofía, pero la técnica no tiene filosofía. La técnica tiene método o procedimiento, pero no filosofía. La técnica coadyuva a la ciencia. La técnica permite hacer ciencia. Entonces, si hablamos de técnicas, hablamos de procedimientos, pero no hablamos de cualquier técnica. ¿Estamos hablando de un interrogatorio? No. ¿Una testimonial? No. ¿Una confrontación? No. ¿Un careo? No. Entonces no es cualquier técnica. No, no es cualquier técnica. Y si no es cualquier técnica, ¿lo puede realizar el fiscal? No.
¿Por qué? Porque el fiscal no es investigador, el fiscal no es criminalista, el fiscal no es sabueso, el fiscal necesita del expertise y conocimiento de la policía criminal. Por eso son técnicas especiales que solo un especialista que se pesquisa lo puede realizar. ¿Para qué? Para ofrecer elementos de convicción al Ministerio Público para que en su oportunidad sustenten una acusación y soliciten pena privativa de la libertad o condena. Leo la diapositiva y lo sigo explicando. Las técnicas especiales de investigación son mecanismos extraordinarios previstos en la Ley 30.077 y Código Procesal Penal, que permiten obtener información y prueba de la investigación de la criminalidad organizada. En realidad, señores, yo no, eh, pues voy a corregir esta definición, que permite obtener elementos de convicción. La información es para otra finalidad. Pero si la información es útil para una acusación, ya deja de ser información y se convierte en elementos de convicción. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las técnicas especiales de investigación? Obtener, recabar elementos de convicción útil para el Ministerio Público. Estas técnicas buscan descubrir organizaciones criminales, estructura, planificación, capacidad para ocultar evidencias y hacen insuficientes los métodos tradicionales de la investigación. Sí, obviamente, señores. Sí, obviamente cuando cuando existen delitos muy sencillos, el fiscal apertura investigación preliminar en sede fiscal y cita, ¿no? Cita al agresor, cita al agraviado o agraviada, por ejemplo, en delitos de género, lesiones leves, graves, afectaciones psicológicas, lo cita. Porque el fiscal está en capacidad de hacer interrogatorio, incluso ha sido capacitado para interrogar. Entonces, hasta ese nivel, hasta ese alcance el fiscal puede aperturar investigación en sede fiscal y puede interrogar a una parte, puede interrogar a otra parte, en fin, pero más allá no tiene capacidad operativa, no tiene expertise operativo. Y ahí el fiscal necesita de la policía de investigación criminal. Todos los elementos de convicción que el Ministerio Público pueda recabar por parte del pesquisa policial va a permitir primero identificar la organización criminal. ¿A qué se dedica? Lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, delitos tributarios, contrabando. ¿A qué se dedica? ¿Ah? Narcotráfico. ¿No? ¿A qué se dedica? Segundo lugar, ¿cuáles son sus nexos? Sus rutas de comercio, cuál es su mercado, cuáles son sus líderes, la jerarquía de sus líderes, la composición personal de miembros en número y funciones, cómo se interrelacionan, cuáles son sus fuentes de financiamiento, cuál es su capacidad operativa, cuál es su capacidad disuasiva, cuáles son sus nexos con el gobierno regional, sus nexos con el gobierno local, sus nexos con el ejecutivo, cuáles son sus nexos con el Ministerio Público, cuáles son sus nexos con la policía local, cuáles son sus nexos con el Poder Judicial, porque penosamente somos testigos de que hoy purgan prisión preventiva a un conductor de televisión con nexos en el Poder Judicial, nexos en el Ministerio Público y nexos con personas que están involucradas en qué cosa? En minería ilegal. No voy a entrar en detalles, creo que usted me entiende. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo llegamos a identificar esas barras de oro traficadas, por ejemplo? A través de estas técnicas especiales de investigación. Obviamente, el alcance del Ministerio Público no es operativo, es jurídico. Entonces,
De ahí la importancia, señores, de ahí la importancia del pesquisa. ¿Mm? Características, pero perdón, voy a leer. La finalidad principal es identificar a los integrantes de la organización, conocer su forma de operar y reunir, corrijo, elementos de convicción que permitan su desarticulación. A ver, acá hay algo que tengo que yo complementar. A ver, acá hay algo. A ver, el rol del Ministerio Público es imputarle un delito a una persona que vulnera la norma, de manera individual o de manera organizada, como parte de una organización criminal, pero le va a imputar un delito de manera objetiva, necesariamente objetiva. Le va a decir qué conducta realizó que se subsumen en el tipo penal imputado. Bien. Entonces, ¿qué va a buscar el Ministerio Público? Una condena para aquella persona que comete un delito de manera individual o de manera organizada. Esa es la misión. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público y nuestra Constitución señala que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, el persecutor del delincuente, titular de la acción penal y el persecutor de aquella persona que delinque. Es quien va a solicitar condena. Y lo digo porque ahora viene la segunda parte. El Ministerio Público no estudia el fenómeno del delito. El delito es un fenómeno social. El Ministerio Público no se pregunta por qué cometió un delito. El Ministerio Público, cuando le llega la noticia que alguien está cometiendo un delito, va a recabar elementos de convicción para sustentar acusación y en juicio oral solicitar condena y lograr condena una vez cometido el delito, porque esa es la misión del Ministerio Público, perseguir al delincuente, persecutor. Y como titular de la acción penal tendrá que acusar y solicitar pena. Esa es la función del Ministerio Público. Pero en estos actos de investigación especial se suelen confundir con la investigación o lo que se dice con los actos de inteligencia policial. Y no voy a profundizar en este tema, pero sí voy a explicar algo. Un acto de investigación policial, investigación operativa, sí tiene la finalidad de desarticular una banda. Un acto de investigación sí tiene la finalidad de desarticular una banda antes que comete un delito. Ese es un acto de investigación, perdón, de inteligencia policial. Gracias a la inteligencia policial podemos desbaratar bandas antes que cometan un delito. Pero cuando ya cometieron un delito, no es la intención desarticular la banda criminal, perdón, la organización criminal, sino el propósito del Ministerio Público es lograr la condena de los partícipes de esa organización criminal, que es muy diferente. El Ministerio Público investiga una vez cometió el delito, actos de investigación preliminar. Antes de que se cometa el delito, no se llama investigación, se llama inteligencia. Y tiene otro propósito, que es desarticular una banda, desarticular una organización criminal o neutralizar una amenaza en contra de la sociedad. De eso se encarga la inteligencia policial, inteligencia operativa.
La DIRIN, de eso se encarga. Pero una vez cometido el delito, ya no se habla de inteligencia, se habla de investigación criminal, porque el crimen ya está cometido. Y el propósito del Ministerio Público no es desarticular la banda, ni la organización criminal. El propósito es lograr una condena para aquellas personas que cometieron un delito. Es muy diferente, muy diferente. Muchas veces los hombres de inteligencia policial permiten que sigan cometiendo el delito. Ah, por alguna razón lo permiten, porque son actos de inteligencia, son actos administrativos, no son actos fiscales y ni menos judiciales. No voy a entrar en ese detalle, pero quiero decirles que la razón de ser de estos actos, de estas técnicas especiales de investigación, es que el Ministerio Público tenga tenga insumo para poder sustentar de manera exitosa su acusación y lograr condena en su momento respectivo. Características. Son medidas excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque no lo hace el fiscal. No lo puede hacer el fiscal. El fiscal no es detective. No es detective. No es criminalista. No es perito. El fiscal no hace óbice. El fiscal hace seguimiento. El fiscal no es escucha. Entonces, son actos, son medidas excepcionales que el fiscal no los puede realizar. Lo hace el policía. Solo procede investigaciones por crimen organizado. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué solo por crimen organizado y no por qué en otros delitos? Bien fácil, señores. Porque, un segundo, por favor. Muy fácil, señores. Porque cuando se realiza estos actos o técnicas especiales de investigación, muchas veces se vulneran derechos fundamentales, así como escuchan. Pero esa vulneración de un derecho fundamental está debidamente motivado, está sustentado en un fallo judicial. Y yo al comienzo de clase le dije que existe un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Lograr la condena de estos criminales, componentes de esta organización criminal. ¿Y cuál es el costo? Vulnerar temporalmente ciertos derechos constitucionales. ¿Cuáles? La reserva bancaria, la reserva tributaria, el secreto de las comunicaciones. Son derechos fundamentales, constitucionales. Más que fundamentales, constitucionales. Porque fundamental la vida, constitucionales. Por tanto, señores, estas técnicas especiales de investigación pues no se pueden emplear en cualquier tipo de delito, señores. Solamente en los delitos que hemos leído la clase pasada, que la misma ley lo dice. Algunos de ellos, delitos ambientales, minería ilegal, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, etcétera, extorsión, sicariato, etcétera. Claro, pero justo son los delitos que están de moda, sí, penosamente, ¿no? Son amenazas, sí, son amenazas contra la sociedad, penosamente. O sea, no es un orgullo el cobro de cupos, ¿no? No es un orgullo adolescentes sicarios, ¿no? No es un orgullo extorsionadores, no es un orgullo trata de personas, no es un orgullo minería ilegal.
pero no es todo el universo de delitos, no, solamente aquellos delitos que la norma señala que son cometidos por una organización criminal. Claro, pero son varios, sí, son varios, por supuesto. ¿Y por qué? Ah, porque estos actos o técnicas especiales de investigación, en cierta manera, pueden vulnerar derechos constitucionales. Y lo vulnera, como lo vemos, como lo veremos luego. Dice, ¿debe respetar? Sí, a ver, no es que deba respetar. Justamente estas técnicas especiales son autorizadas por el Poder Judicial en un fallo debidamente motivado, si no la investigación es nula. No es que deba respetar, sino que son legales, revisten legalidad por amparo normativo, porque existe todo un procedimiento que permita, por ejemplo, instaurar en el seno de la organización un agente encubierto o realizar una escucha o varias escuchas de conversaciones. Oh, ¿qué pasa que si me pongo a escuchar sin la autorización judicial? Prueba ilícita. Y prueba ilícita es un delito. Y un delito no permite para descubrir otro delito. Un delito no permite para sentenciar otro delito. Prueba ilícita. Ah, entonces si yo quiero chuponear, no es chuponear, es interceptación de las comunicaciones. Es legal, con un fallo judicial debidamente motivado, razonable. Legal. Y se sustenta en un análisis costo-beneficio. Es el costo social de la sociedad para un beneficio, que es lograr la condena de estos criminales. Incluso hoy en día está restringido y limitado en el tiempo. Y su autorización es reservada y confidencial. Sí, señores, porque el Ministerio Público le solicita al juez de investigación preparatoria la realización de ciertas investigaciones. Y con esta resolución, el pesquisa policial, el policía criminal investiga por varios meses. Y después de varios meses le lleva el producto al Ministerio Público para que con buen criterio pueda discernir y separar elementos de convicción los más fuertes. Repito, los más fuertes. Es un grave error que veo siempre, señores. Penosamente veo siempre. Mal preparados los fiscales. Penosamente es que pareciera que a mayor volumen, más contundente será. No, más cansa. ¿Ya? Y hay algo muy importante que se llama, ¿cuál es el punto central de tu tesis? ¿Cuál es la prueba central? Entonces, señores, hay que tener capacidad de defensa y de contradicción de la tesis fiscal. Y los fiscales también deben tener capacidad de sustentación, de redacción, y solamente ofrecer los elementos de convicción más graves, perdón, los más fuertes que permitan sustentar los cargos criminales. Requisitos necesarios para que el juez de investigación preparatoria, un fallo motivado, dé por aprobado el requerimiento, declare fundado el requerimiento de investigaciones especiales. Dice, requisitos para su aplicación. Debe ser idónea. O sea, la idoneidad implica de que esta investigación aporte realmente elementos de convicción para acreditar la estructura de una organización criminal, su jerarquía, sus nexos, componentes y funciones, y hechos típicos que realizan con cierta frecuencia. O sea, debe ser idioma. Hagamos seguimiento, óbice. ¿Ser idóneo? ¿Será útil?
No, sí es idóneo porque podemos a través del seguimiento filmar el tráfico, filmar el traslado de mercancía. Perfecto. Necesario. Algo necesario es que otra investigación no traería los mismos resultados. O sea, si no hay seguimiento, no hay forma de acreditar la ruta de tráfico, la extorsión, la amenaza. Es necesario porque no hay otra técnica que pueda suplir a esta y que traiga los mismos resultados. Entonces es muy importante el criterio de necesidad e indispensable, porque sin esta técnica es imposible que el Ministerio Público pueda desarrollar su acusación fiscal, su tesis fiscal. De manera que estas técnicas especiales de investigación serán idóneas, necesarias e indispensables y podrán recabar elementos de convicción fuertes para que el Ministerio Público desarrolle su acusación fiscal. Y ahí los tres principios, señores, muy importantes. Principio de necesidad, principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad. Necesidad cuando no exista otro método de investigación que genere el mismo resultado. Razonable, razonable a razón de la investigación que se va a realizar. ¿Cómo usted va a solicitar el levantamiento de la reserva bancaria para agricultores cocaleros? Es un absurdo. Ellos viven el del día a día. Es inoficioso. No resulta razonable. Proporcional. Proporcional en la medida en la medida de que esta técnica no afecte, pues, señores, los derechos constitucionales. Porque muy importante, señores, que los investigados, aún siendo investigados, tienen un derecho de ser tratados como inocentes, hasta que no se pruebe su responsabilidad en un proceso, en un debido proceso penal, en un debido proceso penal. Control judicial. Las autorizaciones del pesquisa emana de una sentencia, perdón, de una resolución judicial. Dice así, la resolución que autoriza estas técnicas especiales de investigación deben estar debidamente motivadas, precisar su forma de ejecución, el lugar, el tiempo, indicar el alcance, señalar su duración y el juez debe resolver dentro de 24 horas. ¿Y por qué tan rápido? Por la necesidad de investigación, señores. ¿Quién lo solicita? El Ministerio Público. En la práctica, ¿quién lo solicita? El pesquisa. El policía, el pesquisa, acude al fiscal y le dice, señor fiscal, requiera, por favor, técnicas especiales de investigación. Y el fiscal hace lo propio y en 24 horas el juez resuelve. Punto, señores. A continuación vamos a estudiar no todas las técnicas, porque todas las técnicas no fluyen en esta norma, sino en el Código Procesal Penal, sino las técnicas propias que desarrolla esta ley contra el crimen organizado. Dice interceptación postal. Como esto no es un monólogo, yo le voy a preguntar, Violeta, muy buenas noches. ¿Cómo está Violeta? Gracias por prender su cámara. ¿Cómo está Violeta? Buenas noches, docente. Obviamente, cuando hablamos de servicios postales, cuando hablamos de servicios postales,
hablamos de encomiendas, de, de giros, de paquetes, de sobres. Eh, ¿En qué tipo de investigación criminal sería útil la interceptación postal? ¿Mm? ¿Qué delito estaríamos investigando? En qué delito sería útil solicitar que podamos interceptar las encomiendas, los sobres, las cartas? ¿En qué delito? ¿Mm? Porque no todos los delitos serían iguales. Podría ser útil, mira, podría ser útil, necesario en un lavado de activos. ¿Mm? Los demás compañeros, ¿qué opinan? ¿Ah? ¿Sería útil, necesario acudir al juez y decirle, señor juez, estoy investigando una organización criminal dedicada al lavado de activos? Por tanto, solicito que me autorice que al pesquisa intercepten todas las encomiendas, todos los sobres, todas las cartas, todos los paquetes que van y vienen. ¿Sería idóneo? ¿Sería útil, necesario? ¿Usted qué opina, Violeta? ¿Mm? A ver, somos 16 participantes. Somos varios. Me parece que una investigación por lavado de activos no sería eficiente, no sería útil, no sería razonable. Minería ilegal tampoco, no sería útil, no sería razonable, ¿no? Lavado de activos, no. Tráfico ilícito de drogas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque en encomiendas, en paquetito, al pitufeo, se trafica drogas. Correcto. Y así han caído varios. Y así incluso personas ligadas a la farándula, personajes tristemente célebres han sido capturados justamente por mandar encomiendas. Entonces, claro, entonces, señores, la interceptación postal será útil, será necesaria cuando estamos investigando una red criminal dedicado al tráfico ilícito de drogas. Pero no cuando investiguemos trata de personas, no cuando investiguemos lavado de activos, no cuando investiguemos este, minería ilegal. Y se me ocurre, ni siquiera para extorsión, ni siquiera para cobre cupos, pero sí para el tráfico ilícito de drogas. Perfecto. Ahí sí es necesario. A ver, finalidad. Finalidad. Obtener pruebas, que corrijo la diapositiva, obtener elementos de convicción. Porque todo lo que le lleve el pesquisa al Ministerio Público son elementos de convicción. Y el pesquisa lo que tiene que hacer es separar elementos de convicción fuertes de los elementos de convicción menos fuertes. Y lo que debería hacer el Ministerio Público es sustentar su acusación con elementos de convicción con los más fuertes. Solo con los más fuertes. No trabaje mucho, señor fiscal. Identificar integrantes, descubrir comunicaciones relevantes, evitar la destrucción de evidencia. Sí, señores, es muy eficiente cuando se investiga el tráfico ilícito de drogas, muy eficiente la interceptación postal. Muy eficiente por razones evidentes. Límites. Solo puede interceptarse la correspondencia vinculada con el delito investigado, obviamente, porque si no, estaríamos vulnerando derechos constitucionales de personas que no son parte de la red criminal, obviamente. ¿Debería evitarse afectar la correspondencia de personas ajenas? Sí, obviamente. E incluso, eh, si la correspondencia no guarda relación con el delito, se cierra
y que siga su proceso de remisión. Ah, pero si la correspondencia, acá está la prueba, acá está el tráfico. Ah, eso se llama incautación. Ah, si encontramos en este paquete droga, lo incautamos, pues, porque la encomienda y la droga, per se, es un gran elemento de convicción. El formato de quien envía y el formato y las características de quien debe recibir son elementos de convicción y muy graves, muy fuertes. Pero si en este sobre no encuentro nada, se cierra y que siga su trámite de remisión. Debe evitarse efectuar la correspondencia de personas ajenas si la correspondencia sin relevancia penal debe ser devuelto a su destinatario. Bien, características. Reservado, así es. Todas estas investigaciones, señores, son reservadas. Son reservadas porque, señores, los investigados no saben que son investigados. Así de sencillo. Por eso muchas veces se confunde estos actos de investigación con lo que cotidianamente se inteligencia. No es inteligencia. Inteligencia es antes que suceda el delito. Después que sucede el delito, después que el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia crímenes, ya no es inteligencia, es investigación criminal. Entonces, muy importante de que tiene carácter reservado. O a usted como Ministerio Público le va a decir, señores presuntos traficantes, les adjunto la resolución judicial donde el señor juez de investigación preparatoria me permite a mí, fiscal provincial, y a mi equipo técnico, realizar interceptaciones telefónicas de los dispositivos móviles que usted y su organización criminal realiza. Es un absurdo, pues, señores. Sino cómo se recaba los elementos de convicción. Es reservada, ¿correcto? Se ejecuta inmediatamente, obviamente, obviamente, pero hay algo muy importante en una organización criminal, la continuidad de los delitos. Una organización criminal siempre, de manera constante, va a cometer el mismo delito u otros delitos, siempre. Y esa es la gran diferencia de las bandas, que se juntan varios que en plural realizan un golpe criminal. Y luego, cada uno por su lado. Entonces, ni bien se tenga la autorización del juez, la investigación debe ser inmediata, pero hay que tener en cuenta de que las organizaciones criminales de manera permanente cometen delitos. Pues es una organización, una fábrica todos los días fabrica. Ya, una organización criminal todos los días delinque. Así de sencillo. Y debe respetar el plazo previsto en el Código Universal Penal. Bien. Con respecto a la interceptación postal, sí no me preocupa mucho con respecto a los plazos, pero hay otra investigación especial que sí me preocupa y le voy a explicar por qué. Interceptación de de las comunicaciones. Acá sí, señores, muy importante. Un segundo, por favor. Ya. Hay una norma que se le dice procrimen, que lamentablemente, bajo la idea de que las investigaciones no pueden ser eternas, eh, la interceptación telefónica debe tener un plazo.
Y este plazo es de 60 días. Ah, prorrogable, 60 días más, 120 días. 120 días, 4 meses. Para todo el salón. ¿Ustedes creen que en 4 meses el efectivo policial va a recabar elementos de investigación suficiente eh, para que luego desarrolle la organización, su nomenclatura, su jerarquía, su posición funcional, su forma de operación, sus nexos, sus rutas? ¿Será suficiente 4 meses para recabar elementos de convicción suficientes, fuertes? A ver, señora, ¿será suficiente? ¿120 días? ¿Una organización criminal compuesta por 30, 40 personas? ¿Será suficiente, señores? ¿Ah? Y, señores, esta sí es una norma que lamentablemente, que lamentablemente favorece al delincuente, integrante de una red criminal, en contra de todos los peruanos. Ya existe una propuesta, lo he trabajado. 120 días, en realidad no son 120 días, son 120 días más ampliación, 120 días, 240. Debería ser 360, ¿ah? Debería ser. Pero si la investigación dura 360, también la interceptación no debería ser mayor a 360, ojo. Pero le digo con toda la experiencia del caso, eh, 60 días más 60 días, 120 es muy poco tiempo para poder recabar eh, elementos de convicción que permita diseñar una organización criminal. Son varios, pues. Son varios los que son escuchados. Y el que es escuchado conversa con varias personas las 24 horas del día. Entonces, sí, puede ser suficiente 120 días, sí, puede ser suficiente 120 días, pero también puede ser que no, porque finalmente el resultado de la investigación va a depender de la conducta típica que realice el investigado. Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, interceptación de las telecomunicaciones. Las comunicaciones, nuestras comunicaciones están protegidas eh, por mandato constitucional. Y nadie puede escuchar nuestras comunicaciones sin nuestro consentimiento, obviamente. Sin embargo, con una resolución debidamente motivada para lograr la captura y la condena de organizaciones criminales, el juez debidamente motivado sustentará y permitirá que el pesquisa policial realice la labor de escucha, los escuchas. Existe un equipo especializado que actualmente se encuentra en el Palmero, en el límite de Surco y Chorrillos, ¿ah? Parte de la Dinandro, que son los policías criminales, que se llama Constelación. ¿Ya? Ellos son los grandes escuches del Perú, señores. ¿Ya? Los miembros efectivos de la Policía Nacional de Perú de Constelación, a quien les mando un fuerte abrazo. Ellos son los que realizan esta labor de escucha y, y hay que poner un, un, un punto bien claro. Hubieron, hubieron momentos en el Perú donde hubo chuponeo, eso es delito, eso no es legal. El chuponeo es delito, eso no es legal. La interceptación telefónica o la, la intervención de las comunicaciones es legal y de una gran amenaza llamada organización criminal. De ahí la gran diferencia. ¿Quién le otorga legalidad? A continuación leeré la diapositiva y luego pasaré a explicarlos. A ver,
Consiste en la interceptación de llamadas telefónicas u otras formas de comunicación cuando exista autorización judicial. Objetivo, permitirle conocer la forma de actuar de la organización criminal e identificar a sus integrantes. Y esto sí es más complejo, señores, porque existen voces